Buenas tardes, estudiantes. Les mando un video explicativo para la explicación a la introducción a la trigonometría. ¿Qué es trigonometría? La trigonometría estudia las medidas de todo triángulo rectángulo. Pueden ser los tres lados y los tres ángulos. Para resolver un triángulo rectángulo, se debe calcular los tres lados y sus tres ángulos. En este video les mando las funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y la suma de ángulos. Son las tres fórmulas que se utiliza para resolver cualquier triángulo rectángulo. Ahora vamos a resolver los triángulos rectángulos. En la primera, las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son 6. Seno de beta, coseno de beta, tangente, cosecante, secante y cotangente. Estas tres primeras son las directas y estas tres segundas son las inversas, funciones inversas. ¿Por qué se dicen directas? De la siguiente manera. Seno de beta es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Su función inversa, seno comienza con S, su función inversa comienza con C. C de cepillo. Cosecante de beta es igual esta función invertida. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Coseno de beta es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Empieza con C de cepillo, coseno. Su inversa empieza con S, secante. Secante de beta es igual esta fórmula invertida, hipotenusa sobre cateto adyacente. Tangente de beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Su función inversa es cotangente de beta, cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Intercambiado. Para poder resolver los triángulos rectángulos tenemos de la siguiente manera. Tenemos un triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, este puntito, este cuadradito y un puntito que ven, significa que vale 90 grados. Por eso es un triángulo rectángulo, porque uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Y estas puntas del triángulo se llama vértice. Y estas vértices siempre están con las letras del alfabeto griego, pero en mayúscula, de la A a la X, Y, Z, todas las letras del alfabeto, pero en mayúscula. A estos puntitos se llama vértice. Este es el vértice A, vértice B, vértice C. Para poder hallar los lados de este triángulo, este vértice A, su frente es el opuesto. Viene a ser el lado A. Todo esto, el lado A. Este vértice B, su frente, se coloca su frente al lado opuesto, viene a ser B minúscula. Y de la C, del vértice C, su frente C minúscula. ¿Ya? Los vértices siempre con mayúscula y los lados con minúscula. Si este es mi ángulo, si este es el ángulo, su frente es el cateto opuesto. Y la recta que comparte el ángulo es el cateto adyacente. Y la diagonal siempre es la hipotenusa, ¿no? Si en caso de que en el triángulo rectángulo, mi ángulo estuviera aquí arriba, el ángulo beta. En este otro triángulo estaba aquí abajo. Si estuviera aquí, su frente, este llegaría a ser el cateto opuesto. La recta que comparte viene a ser el cateto adyacente. Y la diagonal viene a ser la hipotenusa, ¿no? El vértice A, su frente sería el lado A. Del vértice B, su frente sería el lado B. Y del vértice C, su frente sería el lado A. Si se fijan, aquí, cuando está el ángulo acá, es cateto adyacente. Y en este lado, esta recta es el cateto opuesto. Este es el que manda.
El ángulo es el que manda. Su frente del ángulo siempre es el cateto opuesto. Su frente del ángulo siempre es el cateto opuesto. Bien, con esas funciones, con esas letras asignadas al triángulo rectángulo, vamos a aplicar en las funciones trigonométricas de este ángulo, de este triángulo vamos a hacer, ¿ya? Seno de beta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de beta es igual cateto opuesto sobre hipotenusa, B sobre A. Entonces esto sería B sobre A. Coseno de beta, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sería C sobre hipotenusa. C sobre A. Tangente de beta. Tangente de beta sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de beta, cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería B sobre C. Y la inversa de la cosecante de beta sería A sobre B. A sobre B. De coseno, su inversa sería secante, que sería A sobre C. A sobre C. De tangente, que sería B sobre C, su inversa será C sobre B. ¿No? Con esas funciones trigonométricas se resuelven los ejercicios del triángulo rectángulo para calcular los lados, Además de las funciones trigonométricas, también se utiliza el teorema de Pitágoras. Acá tengo el teorema de Pitágoras. Tengo un triángulo, este puntito de aquí es el triángulo rectángulo. Vértice A, su frente A, vértice B, su frente B minúscula, vértice C, su frente C minúscula. El teorema de Pitágoras, ¿qué nos indica? Esta es la hipotenusa, esta puede ser cateto opuesto o cateto adyacente. No hay ángulo en este triángulo. El teorema de Pitágoras indica el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, Ese es el teorema de Pitágoras. Eso nunca se deben de olvidar. ¿No? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. De acá es la fórmula para calcular la hipotenusa. Para calcular los dos lados, tanto el ángulo opuesto como el lado opuesto como el lado adyacente, se desglosa de esta fórmula a 2. Se desglosa para calcular el lado B y para calcular el lado C. Para calcular el lado C y para calcular el lado B. Aquí tengo las fórmulas. Pero en estas fórmulas están B al cuadrado es igual, primero la hipotenusa, al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Para calcular el lado C es igual A al cuadrado, siempre primero la hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Esa es la definición del teorema de Pitágoras. Aquí tengo B cuadrado y allá tengo solamente B, en mi ejercicio solamente B. Aquí igual tengo solamente C y aquí en la fórmula tengo C cuadrado. Entonces se aplica raíz cuadrada a ambos miembros. Voy a hacer un cálculo auxiliar para que me entiendan. De este lado, B al cuadrado es igual a al cuadrado menos C al cuadrado. Yo necesito que solamente me dé B. ¿Cómo puedo hacer para que esto sea solamente B? ¿Cómo puede desaparecer este exponente? Se eleva la raíz cuadrada ambos miembros. La potencia, el exponente se me va con el índice de la raíz, sale B, es igual. De acá no pueden salir ninguno de los dos porque hay este signo que me impide. Entonces va a ser al cuadrado menos C al cuadrado. Ese es el cálculo auxiliar, ¿no? Esto ya lo tengo aquí.
B es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos C cuadrado. Ya está despejado. Van a hacer uso de esta fórmula. Y el otro, C, de la misma manera se hace el despeje y me sale C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado. Y me hacen con esta fórmula el lado B y el lado C, ¿no? Hay una cosa que les quiero hacer notar. Para calcular la hipotenusa siempre es positivo, siempre es positivo. Y para calcular cualquiera de los lados, tanto sea el lado opuesto o el lado adyacente, es negativo, ¿no? Dentro de las raíces son negativos. Eso hay que tomar muy en cuenta. Con esas dos, tanto con las funciones trigonométricas, con teorema de Pitágoras, se puede calcular los lados del triángulo, este valor, cuánto mide, esto cuánto mide y el otro lado cuánto mide. Bien, y para calcular los ángulos internos del triángulo, los ángulos internos, tenemos una fórmula, suma de ángulos internos. La suma de ángulos internos quiere decir acá el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Eso estoy tomando en cuenta, ¿no? El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Eso estoy tomando en cuenta aquí. El ángulo A, este como sombrerito que ven quiere decir ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual 180 grados. Esto es una fórmula que nunca se deben de olvidar, que se maneja en todo triángulo rectángulo. Esas son las fórmulas, estudiantes, para que puedan resolver los ejercicios que les voy a mandar.